Juicio, este libro que es muy famoso, e incluso hay hasta una película de zombies, ¿no? Entonces dije, ¿de qué voy a hablar yo? ¿De zombies? ¿De la Guerra Mundial Z? Y luego después de la doctora Leslie dije, ¿cómo voy a llenar ese ancho, ¿no? Entonces, el tema que voy a hablar yo es peyote, magia y misterio. Es un tema interesante porque el peyote, de hecho México es uno de los países que tiene este cactus y nace principalmente en la zona norte de nuestro país. Entonces, ¿qué sabemos del peyote? Pues una de las cosas es que es un alucinógeno, ¿no? Entonces, los alucinógenos, vamos a definir una alucinación, que es una percepción falsa que no tiene base en el entorno. O sea, esa persona va a empezar a hacer imágenes, va a empezar a tener o escuchar ruidos, ¿no? Va a empezar a tener una especie de imágenes que van a estar en su mente y que lo van a hacer vagar en la mente. Cuando esos alucinógenos hacen creer que hay un espíritu interno o un Dios, hablamos que son enteógenos. Y cuando crean que hay un contacto interno de esa misma persona, hablamos de un entactenógeno. ¿Qué significa esto? Que los alucinógenos, por ejemplo, cuando consumían peyote o consumían hongos psilocibe o consumían plantas como el toloache, luego, si ustedes se dan cuenta, los mexicas, aztecas, lo relacionaban con dioses. Justamente ese tipo de alucinógenos se utilizaban en rituales porque ellos pensaban que hacían contacto con los dioses. Si usted ha ido a Oaxaca de Jiménez, está el hongo psilocibe, o también llamado pajarito. No sé si recuerdan a María Sabina, que era una chamana muy importante de México. Cuando comían los hongos decían que hacían contacto con los dioses. Esta misma razón es que entonces el peyote sería un alucinógeno enteógeno. Pues aquí tenemos al peyote, viene del náhuatl peyot, que significa planta con raíz blanca tuberosa, ¿no? Entonces no es tan complicado saber el significado. Si se ven ahí la plantita, tiene, pues miren, planta con raíz blanca tuberosa. ¿Está tuberosa? Sí. ¿Es blanca? También. Entonces fueron bastante obvios, ¿no? Y regularmente ya se empieza a describir el uso del peyote, incluso desde hace 7000 años. Incluso en Chihuahua el peyote ya se usaba aquí en México. Desde mucho antes de la conquista ya era algo considerado como un dios. Ya fueron que llegaron en 1615, que fue la conquista, que entraron los españoles a México y ya se empezaron a describir los efectos. Porque regularmente los indígenas en México el peyote lo utilizaban con fines curativos para enfermedades reumáticas. De hecho, si ustedes no sabían, para los mexicas, para los aztecas, para los tarumaras, para los huicholes, había un grupo de plantas que se consideraban planta de los dioses. Ahí tenemos a los hongos, que son, no todos los hongos, porque luego van a querer ir al Walmart y van a sacar hongos, y estos van a decir, ay, son hongos de los dioses. No, esos son hongos de cultivo que se comen, ¿no? Y son los hongos psilocibe, el toloache, que ya mencionó la doctora Les, y la marihuana, ¿no? Entonces son las principales plantas de los dioses. Entonces son de la familia de las cactáceas, ¿sí? Viene del nombre de Lophophora williamsi, ¿no? Que ahí que se le dio el nombre. Tiene otros nombres como peyote, peyot, chayote, raíz del male, en su nombre en inglés, devil roots, cactus pudding, raíz del diablo, mezcal, pero no mezcal el que se toma del maguey, ¿no? Piote, tuna de tierra, whisky de cactus. Si ustedes de alguna zona del norte del país se va a dar cuenta que tiene diferentes nombres. Regularmente los huicholes son los que actualmente todavía siguen haciendo rituales en la zona de Wirikuta, San Luis, que de hecho ellos consideran Wirikuta, San Luis una zona sagrada porque dicen que es el centro de la tierra. Ellos dicen que en esa parte de San Luis, en la tierra sagrada del peyote, debajo de esa parte que está ahí Wirikuta está la India. O sea, acá está en contacto con el otro lado del mundo. Entonces, cuando ellos hacen sus rituales regularmente, que también lo pueden encontrar en Real 14, si quieren entrar a Wikipedia, quieren entrar a YouTube, van a encontrar a varios gringos que hacen sus rituales y se van a caminar a Real 14 y hacen este tipo como de círculo, porque ahí es el centro de la tierra, hacen una fogata y comen el peyote. Es el peyote. De hecho, dicen que el peyote tiene que buscarlos a ustedes. Lo que van a hacer cuando van a hacer el ritual, los llevan a caminar, los llevan a subir al cerro en Real de 14 y de ahí ustedes tienen que buscar su peyotito y tienen que identificar porque hay peyotes macho y peyotes hembra.
O sea, si usted quiere saber cuál es el peyote macho, es el que tiene 5 como anillitos, botoncitos, y las hembras son los que tienen más. Entonces estas son 2 hembras, ¿no? Entonces usted va, agarra, escoge su peyotito, lo corta y se come los gajitos del peyote. Y eso es lo que lo hace alucinar. Una vez que se lo ingiere, hacen este círculo, hace una fogata y va a empezar a ver imágenes en la fogata. Alguna gente describe que ve dragones, otra gente describe que ve aves, que puede elevarse, incluso que ven a Dios o que ven a Jesucristo. Dependiendo de sus creencias, usted va a ver un Dios. Pero sin embargo, a pesar de que esto tiene una tradición muy antigua, llegaron obviamente la Inquisición a México, esto por el catolicismo, y en 1920 fue restringido a los indígenas mexicanos. ¿Por qué? Porque era un ritual satánico, ¿no? Como todo lo que ha salido, ¿no? Pues hasta los tazos de Pokémon eran satánicos, entonces que el peyote iba a ser satánico, pues tenía como más justificación. Entonces, ¿dónde se distribuye? Prácticamente se distribuye en toda la zona, desde el sur de Texas, ¿no? Todo lo que es Nuevo León, Coahuila, una parte de Chihuahua hasta San Luis Potosí, ¿no? Entonces tenemos algunas especies, no solamente tenemos el Williamsi. El Williamsi es el peyote que tiene la mescalina, o sea, el alcaloide que produce alucinaciones. También hay otros tipos de peyote, pero ya no todos tienen esta alcaloide, esta toxina. Lo tenemos desde el sur de Texas, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y San Luis Potosí. Y aquí tenemos esta especie que esta, a diferencia de la otra, de esta especie, no presenta la mescalina, que es el activo psicodélico. Es una especie amenazada, ¿por qué? Porque como ya saben que ya los hippies y todas las personas que quieren hacer contacto con sus raíces, quieren tener este contacto con Dios, ¿no? O con sus raíces, pues van y caminan y arrancan los peyotes. El problema del peyote es que puede tardar hasta 30 años en florecer. Entonces tarda mucho tiempo en dar semillita y la semilla no siempre germina. Entonces aquí, como vemos, bueno, esta es la farmacocinética. El peyote, bueno, ya entrando en materia, el peyote es una familia de las anfetaminas, ¿no? Es una feniletilamina, ¿no? Entonces aquí tiene que darlo en cuenta usted. Entonces cuando consumí peyote, ¿me drogué con metanfetaminas? Sí. ¿Por qué? Porque pues la raíz farmacológica del peyote, de la mescalina, es una feniletilamina. Regularmente se consume ingerido, o sea, se come el peyote, ¿no? Se puede comer crudo, se puede comer seco, pero también se puede inhalar, también se puede fumar. Entonces usted va a encontrar el peyote, se va a dar cuenta que es esta plantita, es un cactus que no tiene espinas, entonces lo hace mucho más fácil que sea manipulable. Es muy cortito, tiene un diámetro de 4 a 12, pero puede estar en grupos. Este es un grupo de peyotitos y todos esos están, incluso aquí los sembraron, ¿no? Pero como les decía, no tardan demasiado tiempo en florecer y es por eso que puede ser una especie amenazada. Para que usted quiera tener los efectos del peyote, necesita consumir 200 a 400 miligramos del sulfato de mescalina, que es lo que tiene cada botón, bueno, que es lo que tiene el peyote en sus botones, o sea, de 10 a 20 gramos de peyote seco. Entonces, si usted quiere tener los efectos del peyote, tiene que consumir esa cantidad, pero va a depender mucho de la temporada en que nació el peyote, ¿no? ¿Qué tipo de peyote es? Si se comió la flor, si se comió solamente los botones o alguna otra parte, aunque en general son los botones secos del peyote, o sea, estas partes de arriba. Tiene su vida media de 6 horas, se transforma por vía hepática por la monoaminoxidasa o una desaminooxidasa, y se elimina principalmente por la orina hasta 24-48 horas. De hecho, es el alcaloide con efectos alucinógenos que tiene efectos más tardados, incluso más tardados que el LSD o el hongo-psilocibe. Entonces, miren, esta es una imagen de cómo actúa. Si alguna vez habían tenido la duda de cómo actúa el peyote, o si alguna vez les hablan para pedirles una interconsulta y un paciente les llegó de la sierra y está con psicosis, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo actúa el peyote. Ya les mencioné que tiene estos alcaloides. Esta es la principal, la mescalina, pero regularmente solamente tienen un 6% en general de concentración. Luego está la ordenamina, que es la que menos concentración tiene, y la pelotina.
que esta se está estudiando porque tiene efectos sedantes, que los pacientes se toman esto y también se duermen. Y bueno, lo que van a hacer principalmente, aquí tenemos una neurona presináptica, una neurona posináptica, aquí les pinté de rojo la serotonina y la mescalina, ¿no? De azul. Entonces aquí vemos cómo a nivel de la neurona presináptica están las vesículas de serotonina con sus precursores y vemos cómo se liberan. Entonces, esos se liberan y se unen a los receptores 5-hidroxivitamina 1 o 2, que son los que tienen los efectos de alucinógenos. Acuérdense que tienen los efectos serotoninérgicos. Es lo que hace feliz a la persona, ¿no? O lo que da los efectos psicológicos. Entonces, ¿qué hace el peyote? La mescalina se une y hiperestimula y produce una excitación neuronal. Entonces, es lo que hace. Entonces, tiene una estimulación serotoninérgica y es lo que me da los efectos alucinógenos. Realmente eso está en el sistema nervioso central, aunque también puede estar en las plaquetas y en el músculo lisovascular. Entonces, usted tenga un paciente intoxicado con peyote, ¿qué va a estar? Va a estar con alucinaciones, va a estar con taquicardia y va a estar con hipertensión porque tiene efecto vascular. Aquí vemos, aquí lo quise comparar con otras, es la mescalina y lo vamos a comparar con el LSD, con la psilocibina del hongo psilocibe y la futerina o el sapo bufo. No sé si alguien conozca el sapo bufo. El sapo bufo es un sapo sonorense que utiliza con efectos psicodélicos. Aplastan al sapito, lo aplastan en un vidrio, excreta la leche de sus glándulas y tiene un efecto psicodélico. Lo fuman las personas y ya se empiezan a alucinar o tener contacto con los dioses. Y ese es el sapito. Es muy común en la zona de Sonora, es fumado, ¿no? El otro es el hongo psilocibe o pajarito, que se lo comen si quieren hacer las caminatas de María Sabina o Auta de Jiménez, ustedes vayan y les dan a probar los honguitos. Estos honguitos crecen en la popó de la vaca. Entonces, regularmente la gente conocedora llega y son sapofitos y crecen en las popós de animales herbívoros, y ahí llegan, los arrancan y se los comen. Aunque hay gente que ya los cultiva, ¿no? Y también es alucinógeno. Todos esos van a tener efectos muy similares, van a tener efectos serotoninérgicos. Y el otro es el LSD, que el LSD es proveniente de lo que es el cornezuelo. O sea, es proveniente de un hongo, de la contaminación del cornezuelo. Entonces, este LSD, que es del ácido lisérgico, no sé si recuerdan las brujas de Salem, porque casi se van a dar cuenta que todas las intoxicaciones en la historia, realmente, bueno, todos los que eran brujas, magias o hechicería eran intoxicaciones. Entonces, si recuerdan las brujas de Salem, o sea, ustedes se acuerdan que esas brujas las quemaban, y bueno, con fines religiosos, ¿no? Porque decían que estaban endemoniadas. Pero una de las teorías es que decían que las mujeres de Salem consumían cornezuelo que estaba contaminado con el hongo que producía el ácido, bueno, consumían el centeno que estaba contaminado por el cornezuelo que producía el ácido lisérgico. Entonces, si ustedes se daban cuenta, las mujeres tenían los dedos morados. De hecho, si ustedes ven Marvel, cómo pintan a las brujas como, ¿cómo se llaman estas brujas que salen en Marvel? Agatha y Scarlet Witch. Tienen los dedos de color moradito o tienen los dedos negros. Pues justamente es porque el cornezuelo tiene una estimulación serotoninérgica, está a nivel del endotelio vascular y produce vasoconstricción. Esas mujeres tenían vasoconstricción en la punta de los dedos, por eso estaban negros. No es porque hicieran magia, ¿no? Y otra cosa, decían, es que estaban locas porque tenían delirio y hablaban de dioses y de demonios, porque justamente tenían efectos psicodélicos de los serotoninérgicos que hacían que las personas alucinaran cosas. Entonces no eran brujas, eran personas intoxicadas. Entonces, en comparación con eso, aquí vamos a ver cómo la dosis, por ejemplo, para yo tener una intoxicación por mescalina y un efecto psicodélico necesito de 20 a 500 miligramos, ¿no? Y mi tiempo de inicio es de 1 a 3 horas. Entonces, si usted va a esos trayectos, tiene que consumir el hongo y en 2 a 3 horas va a tener como los efectos psicodélicos. Pero pueden durar hasta 12 horas, ¿no? Y pueden tener raramente presencia de flashback. Miren, el LSD es más potente, ¿no? Solamente necesito 0.05 a 0.2 miligramos y es 2000 veces más potente que la mescalina. Por eso los pacientes que consumen LSD, si tú los pones arriba de un edificio y dices que se tire, se va a tirar, ¿no? Y su inicio de acción es de 30 a 40 minutos, también tiene un efecto muy similar a la duración y pueden tener los pacientes flashback. La psilocibina son 20 a 40 miligramos
de esta psilocibina del honguito es una potencia 20 veces y tiene un tiempo de efecto también, pero este es más corto, ¿no? Y la duración también es más corta. El sapo bufo es 30 veces más potente que la mescalina, el efecto es inmediato y su duración es muy poquita. De hecho, es el que menos tiene efectos. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado. Justamente en nuestro hospital, hace como unos 4 meses, tuvimos un caso de intoxicación de una señora por rana cambó. La rana cambó no es lo mismo que el sapo bufo. De hecho, cuando lo subí a piso de internet me decían, es que la intoxicación por sapo bufo, a ver, no, son diferentes. La rana cambó es una rana que no es mexicana, es peruana, y el mecanismo de acción es que te queman el cuello y te ponen el extracto de la rana cambó. La diferencia es que la rana cambó tiene efectos opioides, entonces la paciente te puede producir alucinaciones, pero como si estuviera intoxicada por opioides, y te puede producir vasoplegia. ¿Por qué? Porque tiene taquiquininas, entonces el paciente simula un choque distributivo. De hecho, la paciente tuvo cetoacidosis secundaria a la hiperestimulación opioide de este tipo de pacientes y tuvo un choque distributivo. Y decían, pero es que ya le dimos antibiótico, ya le buscamos neumonía, no tiene ego patológico, pues era la rana. Pero son muy distintas. Porque ahorita la rana Cambó se está haciendo famosa porque dicen que tiene efectos curativos y te cura espiritualmente. Entonces no lo vayan a confundir, son 2 sapitos o 2 animalitos diferentes. Entonces los efectos son estos, ¿no? Ya vimos la vida media, regularmente el paciente puede llegar con agitación, hiperreflexia, rigidez muscular, taquicardia, que también puede ser bradicardia, ataxia. Los pacientes llegan con migrasis, con hipertermia y pueden tener náusea y vómito. De hecho, tienen una hipersensibilidad, sienten que todo lo que los toca les duele en gran cantidad, o si ven una hormiga la ven enorme, pueden tener agitación, están con síntomas gastrointestinales, pueden tener diarrea, pueden tener náusea, pueden tener como esa sensación de tener algo divino, ¿no? Como cuando Homero Simpson se sale del cuerpo y tienen como esa pérdida de la percepción, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas otras cosas. Tiene alteración del tiempo, ya mencioné las alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, pueden tener experiencias espirituales. O sea, si usted es muy creyente, ¿no? Si es una persona muy creyente, cree en Dios, en Jesucristo, capaz, si se va usted a Real de 14, probablemente camine incluso hasta con Dios, ¿no? Pero el problema es que en reportes de caso, solamente reportes de caso, se ha descrito una psicosis prolongada cuando hay un consumo crónico. El clásico que dice que si consumes drogas puedes caerte en el viaje, sí, porque no solamente tiene efectos serotoninérgicos, también se han descrito que tiene efectos dopaminérgicos. Entonces, es un caso clínico, fíjense, es un señor de 54 años que él tenía sus problemas ya era aparentemente sano, ¿no? Y pues quiso ir a una ceremonia, o en su pueblo hacían ceremonias con peyote, entonces hacían una ceremonia de sanación espiritual. Este señor consumió el peyote y después de eso empezó con delirio de persecución por aparentemente 2 semanas. Es entendible que produce los efectos serotoninérgicos, pues alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas. Pues probablemente ese delirio de persecución se disparó secundario al consumo de peyote. Entonces, ¿qué también pasó? Acuérdense que la serotonina también tiene una estimulación simpática y al estimular el sistema simpático también estimulamos el sistema excitatorio, por lo tanto tenemos un paciente que no puede dormir, ¿no? Porque ustedes recuerdan, las metanfetaminas incluso las usan para que no se duerma la persona. Por ahí vi un reporte de caso de una compañera que publicó de un paciente de un conductor que tomaba clonbenzorens. Entonces, si lo vieron ustedes, ahí lo ponen como uso de anorexigénicos. Pero probablemente el clonbenzorens no lo tomaba como anorexigénico, probablemente lo tomaba porque era conductor. ¿Y qué hacen los conductores? Necesitan mantenerse despiertos, y justamente es lo que hace también el peyote. Pues, ¿qué pasó con el señor después? Bueno, se tuvo delirio de percusión por 2 semanas, presentó insomnio, entonces hizo ese estado como de psicosis. ¿Qué creen que le dieron? Le dieron trazona, que también es un antidepresivo, pero uno de los mecanismos también de la trazona es que produce sedación. El paciente, al presentar sedación, se durmió, y después de que se durmió se recuperó. Entonces fue completamente reversible el efecto de la psicosis. Que también el insomnio pudo haber disparado que haya presentado esa psicosis. Aquí tenemos beneficios. Realmente hay muy pocos estudios del peyote, no se ha estudiado mucho, a pesar de que tenemos muchos años coexistiendo con el peyote. No es una de las plantas de los dioses más estudiadas.
Este es un artículo que quise poner de 452 pacientes, sin embargo no me gustó del todo, porque mencionaba que todos estos pacientes que incluyeron este estudio consumieron mescalina o peyote, pero no describen cómo, ni qué dosis, ni cuánto tiempo. Solamente dicen, pues es que ellos dijeron que cuando lo consumieron se sentía mejor. No, pues cualquiera, ¿no? Si usted ahorita va y compra un Herbalife y dice, es que sabes que me siento cansado y te toma el Herbalife que tiene harta azúcar, pues tal vez se sienta mejor, pero eso no significa que sea lo mejor. Entonces realmente ese es el único artículo que encontré, no demuestra una evidencia clara. Entonces, uno de los problemas del peyote son las interacciones farmacológicas. Aquí les puse algunas imágenes. Aquí en la primera imagen les puse, es una neurona presináptica, una postsináptica, espacio sináptico, ¿no? Les puse el efecto, aquí están los receptores de serotonina, que es donde actúa principalmente el peyote, y les puse un ejemplo de la sertralina. Acuérdense que la sertralina es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Entonces lo que hace la sertralina es que se une a su receptor, ¿no?, de recaptura, entonces aumento mi biodisponibilidad de serotonina en el espacio sináptico, por lo tanto disminuyo los efectos antidepresivos porque aumento la actividad de la serotonina. Entonces eso es para que veamos las interacciones. Otro les puse acá la psilocibina, que está en este como triangulito rosa, que yo intenté hacer que se pareciera a este. Y lo que hace la psilocibina es que se une a los receptores de serotonina y estimula como el efecto alucinógeno de este lado. Y esta es una metanfetamina, que es el MDMA, M-detil metanfetamina. Entonces aquí tenemos un rombito y lo que hace el MDMA es que, una, inhibe la degradación de la serotonina, 2, inhibe la recaptura y 3, hay una hiperestimulación a nivel presináptico. Entonces es un efecto de las metanfetaminas. Pues por sí solas tal vez no representen tanto riesgo, pero cuando se combinan es cuando tienen muchos efectos. O hay otros fármacos como los inhibidores de la MAO que inhiben la degradación de la serotonina, y si usted se consumiera, por ejemplo, mescalina o consumiera hongo psilocibe, pues va a potenciar el efecto serotoninérgico. ¿Y qué va a resultar? Que usted tenga una hiperestimulación serotoninérgica. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí me ponen, por ejemplo, un inhibidor de la MAO como la selegilina, ¿no? Más, aquí podríamos poner, aquí tiene, por ejemplo, un cuadrito que es la cetralina, un inhibidor de la MAO más la cetralina. Entonces hay una hiperestimulación serotoninérgica. Esto hablando en sobredosis. Pero si usted le agregara, por ejemplo, psilocibina o mescalina, tendríamos los mismos resultados, porque vamos a tener una hiperactivación de los mecanismos de liberación de serotonina, ¿no? Entonces tenemos un síndrome serotoninérgico o toxicidad serotonina. Imagino que ya han escuchado este toxíndrome. De hecho, luego los neurólogos hacen el diagnóstico de toxíndrome serotoninérgico, pero pocas veces se sospecha. Pero acuérdense que cada vez tenemos más personas con trastornos depresivos o trastornos que toman cetralina, y no está mal que tomen cetralina. El problema son las interacciones que producen las drogas que según son naturistas, porque ustedes se van a dar cuenta que actualmente lo naturista cada vez tiene más lugar. Entonces el paciente psiquiátrico luego me toma cetralina, toma selegilina, toma un antidepresivo cíclico y de repente le recomienda a alguien, ¿sabes qué? Toma microdosis de hongo psilocibe, o toma mezcal, o vea un viaje espiritual de peyote para ver si te sanas. Y justamente al final, en vez de sanarse, hace una hiperestimulación serotoninérgica. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Realmente el diagnóstico se hace es muy difícil, tiene que ser clínico completamente. O sea, tiene que haber un antecedente de consumo de peyote, ¿no? Tenemos que descartar con ingestas justamente por las interacciones farmacológicas que se pueden producir, y no se detecta tan fácilmente en el perfil toxicológico, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de un perfil toxicológico que luego se encuentran disponibles. Sí hay en México, pero no a medio público, y muchas veces los privados no los manejan, pero sí tenemos reactivos de perfiles toxicológicos hasta de 30 o 40 sustancias que se detectan en la orina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos buprenorfina, barbitúricos, cocaína, metanfetaminas. Va a decir, pero bueno, pero no es una metanfetamina. O sea, no puede dar un falso positivo como metanfetaminas. La realidad es que no, porque incluso las metanfetaminas, aún siendo metanfetaminas, te pueden dar falsos negativos en el perfil toxicológico, porque hay como 100 metanfetaminas. O sea, lo que hacen las metanfetaminas es que los que producen las metanfetaminas le quitan un grupo halogenado y ya es una metanfetamina, pero tiene otro efecto diferente y ya no se detecta en el perfil toxicológico. Entonces, lo mismo pasa con la mescalina, no se puede detectar en un perfil toxicológico.
Sí hay pruebas en Estados Unidos de cromatografía de grasas que la pueden detectar, sin embargo, en México no tenemos una prueba disponible específicamente para la mescalina. ¿Qué le recomiendo yo hacer a este tipo de pacientes? Si un paciente intoxicado con mescalina o con peyote les llega agitado, pues hay un estrés muscular, los pide enzimas musculares. Es un paciente que tiene un exceso, una descarga adrenérgica simpática mediada por serotonina, pues tomen un electro. ¿Por qué? Porque ese paciente va a tener una arritmia, bueno, no una arritmia, a lo mejor una taquicardia sinusal, ¿no? Este es el diagnóstico de síndrome serotoninérgico. Ahora, no todos los pacientes van a ser síndrome serotoninérgico. Es una complicación que pudiera pasar cuando hay una interacción farmacológica. El síndrome serotoninérgico, si tienen sospecha, digo, consumió peyote, pero además el paciente toma cetralina o toma un inhibidor de la MAO o toma un antidepresivo cíclico, tengo que sospechar. O tomó peyote, pero es de los que también toman metanfetaminas. Entonces debo de considerar que probablemente mi paciente tenga un síndrome serotoninérgico. Estos se llaman criterios de Hunter. Lo que usan es, dice, ¿el paciente tuvo una exposición en las últimas 4 semanas a un proserotoninérgico, sí o no? Si sí, y tiene temblor, hiperreflexia, clones espontáneo, rigidez muscular, temperatura mayor a 38 grados, agitación, diaforesis, clonus inducible, agitación, pues debe de considerar que probablemente el paciente tenga un síndrome serotoninérgico. Entonces tiene que tratar el síndrome serotoninérgico. No, entonces el tratamiento, como todo es el ABCD, obviamente si el paciente está convulsionando, no quiere usted hacer el perfil toxicológico para saber qué es, está convulsionando, trate primero la convulsión, ¿no? Entonces, lo primero que debe de hacer, muchos de los casos, cuando solamente es intoxicación por peyote, que no toleró la dosis que le dieron de peyote el paciente, ¿no? Que es de los que quiso hacer contacto con sus raíces y se le salió de las manos, pues uno es controlar la agitación. Si usted logra controlar la agitación, con eso basta. No necesita nada más que otra cosa, controlar la agitación. Regularmente controlo la agitación con benzodiazepinas, ¿no? Si el paciente me llega agitado, ansioso, antes de tratar la hipertensión, la taquicardia, usted trate la agitación, porque si usted trata la agitación, va a disminuir la hipertensión y va a disminuir la taquicardia. Luego veo que el paciente está todo agitado y ya le están dando beta bloqueadores, pero ¿por qué si no has controlado la agitación del paciente? Primero controla la agitación y después ya te vas a lo demás. Regularmente cuando hay hipertermia, porque estos pacientes no hacen fiebre, hacen hipertermia por un estado de agitación aumentada, un hipermetabolismo y una vasoconstricción. Entonces estos pacientes ustedes les dan paracetamol, no va a responder con diclofenaco, no va a responder con metamizol, porque no es una respuesta regulada por el hipotálamo, sino por otras vías. Entonces aquí lo que se recomiendan son medios físicos. Y si usted detecta síndrome serotoninérgico, inicie la ciprofloxacina, que se puede dar de 12 miligramos vía oral cada 8 horas, dosis inicial y posterior 8 miligramos cada 6 a 8 horas por 48 horas. ¿Qué es este? Es un medicamento que se consigue vía oral, que de hecho se usa como antihistamínico en los niños para inducir también el hambre. Y en conclusión, espero que no se haya hecho tediosa la clase, es parte de nuestra historia el peyote, por lo tanto debemos conocer sus efectos, más los que están en estas zonas, porque acuérdense que la gente cada vez quiere acercarse más a la naturista. Y si bien muchos pacientes van a tener su pequeño viaje transitorio y van a regresar sin problemas, pero muchos de esos pacientes pueden tener tratamientos con otros fármacos que probablemente puedan exacerbar la intoxicación. Entonces debemos de saber tratar la intoxicación. Porque luego va a llegar el paciente a la sala, a lo mejor les hablan a interna, porque cuando ya no saben qué es, dicen pues a interna, ¿no? Pues si no sabes a dónde subirlo, pues a interna. Entonces sube a interna, les va a llegar el paciente y ustedes qué le dicen al paciente que tiene alucinaciones, que tomó peyote, que tiene taquicardia, temblor, aumento de la seca, es por lo mismo, madre, ¿no? Pues no, sí es por lo mismo, pero pues ya sabemos cómo tratarlo, ¿no? Está haciendo un síndrome serotoninérgico por una interacción farmacológica. Entonces no es como algo que pudiéramos recomendar. Si ahí vieron algo, una promoción de alguna turista que dice que tiene mescalina, no le crean, o a lo mejor sí créanle, pero no confíen porque las dosis no están reguladas. Y pues todavía falta mucho por conocer. Falta mucho por conocer de nuestras raíces mexicanas. Yo creo que el peyote, de todas del psilocibe, la marihuana, el toloache, ¿y qué más se me va? El ayahuasca es de los menos estudiados. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.